Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal, en un día que además pues merece algún comentario sobre actualidad económica o macroeconómica y también actualidad financiera, porque hoy los mercados digamos que no están muy felices y es una cierta tristeza que se lleva acumulando desde hace varios días. En la tertulia de hoy, en el directo de hoy, pues trataremos de desgranar las causas y también cuál puede ser el horizonte de futuro. Y para hablar sobre esto, he traído a dos personas que seguro que conocéis, no de mi canal, sino de otros canales que son bastante más poblados y cuantiosos y conocidos que el mío, como son VisualPolitik y Visual Economic. Y para hablar sobre esto, pues hemos traído a Enrique Couto, que es uno de los primeros, bueno, uno de los fundadores del proyecto VisualPolitik. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Menudo día, nos ha tocado. Sí, Calentito, desde luego. calentito. Bueno, no estaba. Algunos decían que Warren Buffett tenía información privilegiada por haber estado acumulando cash desde mediados de 2024. Nosotros no teníamos tampoco, yo creo que no, y nosotros tampoco teníamos desde luego, información privilegiada de que esto iba a suceder. Y por parte de Visual Economic, también dentro del equipo, claro, de VisualPolitik. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal a todos? Yo encantado de estar aquí. Pues el placer es mío. Os he invitado al canal no solo para hablar sobre la actualidad, que desde luego hoy manda más que en otras ocasiones, sino también por bueno, un proyecto que ya habéis anunciado en vuestras redes, yo también lo he anunciado en las mías, pero en YouTube, al menos en mi canal, no lo he mencionado demasiado. Así que también es una oportunidad para dar cuenta de ello, dado que está muy entremezclado con el tema que nos ocupa hoy. Y es que desde la familia VisualPolitik, Visual Economic, habéis lanzado pues una especie de curso de formación financiera online, Visual Factory, que además va de la mano, es un proyecto que habéis impulsado vosotros y que va de la mano de la Universidad de las Hespérides, que es una universidad donde tengo el honor, el orgullo, el placer de ser también del equipo fundador y de ser decano de esa universidad. Entonces, antes de meternos en la tertulia sobre los hechos de actualidad de hoy, contadnos un poquito en qué consisten estos cursos de formación, a quién van dirigidos, qué se espera que se pueda aprender a través de ellos, porque, bueno, desde luego, experiencia divulgando tenéis y miembros, visitantes y público en general que os siguen desde hace años también. Pues la verdad, Juan, luego Oscar, si quieres, te da un poco más de detalle. Ha sido él un poco quien más lo ha capitaneado, con lo cual va a ser quien nos va a poder dar más información, ¿no? Pero muy rápidamente, como muy bien dices, es que claro, llevamos muchos años en YouTube hablando de economía, de política, de temas financieros también, y hemos tenido una pregunta recurrente, ¿no? Mucha gente que dice, oye, ¿qué hago con mis ahorros? De repente leo a mucha gente en Twitter, tengo que meter mi dinero aquí, tengo que meter mi dinero allá. ¿Cómo reacciono ante situaciones como la de hoy, ¿no? Tan complicadas como la de hoy, donde de repente vemos las cotizaciones están todas en rojo, cayendo a plomo. Y entonces a nosotros se nos ocurrió que podíamos hacer algo diferente, ¿no? Que aprovechando nuestra experiencia, como muy bien dices, en la divulgación, podíamos hacer algo diferente, creando un programa que fuese distinto a lo que existe, un programa más centrado en lo que es la parte práctica, que contásemos con muchísimos profesionales, un programa que fuese directamente a las causas y donde además fuese multimercado, es decir, que abordásemos diferentes tipos de activos, ¿no? Para que una persona que curse este programa pueda convertirse en un plazo de tiempo corto en todo un especialista en inversión multimercado, ¿no? Porque creemos que también hay que tener un enfoque amplio para conseguir moverse a través de la selva de los mercados, ¿no? Y ahí pues fue una suerte contar con vosotros, con la Universidad de las Hespérides, que yo creo que en el poco tiempo que lleváis trabajando os habéis convertido ya en todo un referente de la docencia en España, así que desde aquí también pues daros las gracias por todo vuestro apoyo, ¿no? Y ya, Óscar, todo tuyo. Sí, a ver, yo creo que, a ver, más que curso, es realmente un programa de narices. O sea, y perdonad la expresión vulgar, pero es que son más de 300 horas de clase que además está impartida y está hecha en colaboración no solo con la Universidad de las Hespérides, sino con entidades como CFA, como Renta 4 Banco, que es el banco de inversión eh, independiente más grande de España, con Cobas. A ver, básicamente la idea que tuvimos en su momento y en la que hemos estado trabajando ha sido juntar a los mejores profesionales de cada mercado que existe, de bolsa, de renta fija, de materias primas. Ahora, seguramente en esta conversación se hable mucho de la inversión en oro, ¿no?
mercado inmobiliario, criptoactivos incluso. La idea, yo y el equipo, lo que realmente queríamos hacer era construir una formación fiable y que desarrollara los diferentes mercados de inversión, ¿no? Porque al final uno puede invertir en bolsa, pero hoy la bolsa americana, por ejemplo, ha caído un 7%, ¿no? Perdón, hoy no, durante los este últimos último días. mes. Sí. Hoy ha llegado a caer un 7%, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente, la preocupación que tiene a la hora de invertir es precisamente el riesgo que asume, ¿no? Es verdad que puede haber mucha volatilidad en la bolsa, por ejemplo, pero lo que no sabe todo el mundo, y precisamente porque hay una gran falta de conocimiento financiero, es que se puede invertir diversificando riesgos. No solo diversificando dentro de la propia bolsa, sino mucha gente, algo que no sabe, es que la renta fija no solo aplica a los estados, ¿no? Se habla de renta fija y parece que hablas de bonos del Estado, ¿no? Que te dan un interés muy bajo, ¿no? Es que la renta fija, tú puedes mañana prestar dinero a una empresa y que te dé retornos más altos incluso que la bolsa, ¿no? Lo mismo con la inversión inmobiliaria, lo mismo con la inversión. El oro, por ejemplo, ha sido bastante rentable en los últimos años, incluso más que las bolsas, ¿no? Entonces, conclusión, la formación que hemos preparado junto con la universidad va a ser una formación donde durante un año, durante 12 meses, cada mes va a tratar un sector de la inversión diferente en profundidad. Hablamos de que va a haber prácticamente una clase cada día durante un año, ¿no? Entre 25 y 30 clases cada mes, aplicadas, lo he dicho, a un mercado diferente de la inversión y enseñado por personas profesionales, los mejores profesionales en activo de cada sector, ¿no? Entonces, bueno, como ha dicho Enrique muchas veces, es la formación que a nosotros nos hubiera gustado poder hacer en su momento, ¿no? Y que no existía hasta ahora, porque al final, hasta ahora quien quería formarse en inversión desde un punto de vista accesible, porque también uno de nuestros objetivos ha sido que sea accesible a la mayoría de personas. Pues bueno, yo creo que no existía nada así hasta ahora. No al menos de esa variedad temática, ¿no? Claro, Óscar ha presentado un curso de un año de duración. En los comentarios algunos dicen, pero esto no es para todo el mundo, esto seguro que tiene un componente bastante avanzado. ¿Qué filtro hay ahí? Es decir, ¿realmente cualquiera puede iniciar este curso o necesita un conocimiento previo avanzado? El primer mes, que es el mes de abril, o sea, el mes que viene, va a ser un módulo entero, un mes entero de introducción a la inversión. Es decir, vamos a dar herramientas. Te pongo un ejemplo que para quien ya sepa un poco del tema es muy sencillo, ¿no? Pero hablar de VANITIR, valor actualizado neto y la TIR, es una cosa que aplica a todos los mercados de inversión, incluso a cosas que no son de inversión como tal, sino, por ejemplo, si uno quiere calcular cómo de rentable le va a salir ir a la universidad o empezar a trabajar, esos conceptos los puede aplicar en su día a día, ¿no? Pues el primer mes va a ser dedicado exclusivamente a gente que no tiene formación en inversión, ¿no? Y a partir de ahí, con esos conceptos básicos, en realidad el primer y el segundo mes. Lo que pasa es que en el segundo mes ya se entra en contenidos quizá más avanzados de gestión de riesgos, de hacer... se enseñarán ciertos cálculos matemáticos para decir, oye, yo con mi perfil de riesgo, con la edad que tengo, con el patrimonio que tengo, ¿cuánto invierto en cada sector? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Qué rentabilidad espero lograr? ¿En qué plazo temporal? Pues, por ejemplo, en el segundo módulo se enseñarán las herramientas para responder a esas preguntas, ¿no? Y luego, a partir ya del tercer módulo, sí que se entrarán en renta variable, un mes entero. Renta fija, otro mes entero. Y luego también habrá otros módulos complementarios, como, por ejemplo, habrá un módulo de fiscalidad, que creo que es muy importante. Fiscalidad y gestión empresarial. Por desgracia, pero sí. Claro. Una cosa importante a tener en cuenta es que esto no solo te beneficia a nivel personal, sino que hay mucha gente que tiene pymes, pequeñas empresas, que facturan bastante caja y que tienen bastante dinero, ¿no? Y no saben cómo invertir ese dinero que tienen en la empresa, no se fían de poner a un director financiero a manejar todo el dinero, incluso no se fían de gestores de banca, que, bueno, desgraciadamente... ya sabemos lo que ha pasado en España muchos años con los gestores de banca. Y luego, pues también habrá módulos como uno de análisis geopolítico para la inversión. Precisamente la charla que vamos a tener hoy en tu canal, Juan, va a ser bastante análisis geopolítico aplicado a la inversión. Y luego otros, donde con el formato Hesperides, con los profesores con vosotros de Hesperides, vais a dar formación que se da en la universidad de principios económicos, ¿no? También para
ya no solo saber de inversión concreta, sino para tener un contexto incluso más amplio, ¿no? Yo creo que es una barbaridad. Y lo digo en serio. O sea, es tan grande que cuando hemos hablado del precio que tenemos en mente, pues bueno, mucha gente nos ha dicho que somos un poco tontos por ponerlo tan barato, pero en parte nuestro objetivo es que sea accesible para la mayoría de O personas. sea que aunque aún no vamos a hablar hoy de precios, porque también estos primeros minutos han de servir para invitaros a todos los que estéis viendo este directo a inscribiros a la sesión oficial de presentación, que es el próximo El día 23 de marzo. 23. 23 de Sí. marzo. Yo también apareceré por ahí un rato, pero bueno, sobre todo ellos serán los anfitriones y los directores de orquesta ese día, donde ahí sí que vais a desvelar todos los detalles, pues todos los módulos, todos los profesores, todo el precio, etcétera. Pero sí podemos adelantar que es un precio prácticamente al alcance de todo el mundo. Es decir, que no, aunque sea una formación de un año, que no pensemos que se trata de unas cantidades que van a dejar fuera al 90% de la población. No, de hecho este tema, Juan, fue algo que nos preocupó desde el principio, porque tuvimos un debate, ¿no?, bastante intenso entre nosotros y además también con vosotros y con otras personas que nos trataron del asesoramiento, porque a nosotros nos preocupaba mucho la idea de decir, nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo divulgación, nosotros estamos muy vinculados a productos que se han distribuido de forma gratuita, tenemos una gran comunidad y no queríamos excluir a nadie por estas cuestiones, ¿no? O sea, buscábamos que fuese accesible. Evidentemente tiene que tener un coste, es una formación enorme de un año, es una formación que va, como muy bien explica Óscar, de menos a más, donde los primeros meses pues va a ser pues o bien para aprender los fundamentos básicos de finanzas o bien para repasar esos fundamentos antes de sumergernos ya en conocimiento más especializado, pero queríamos que fuese accesible a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel de conocimiento, de ahí esa progresividad, como también, sobre todo, a nivel de precio, ¿no? Porque no queríamos que el primer producto que lanzábamos con estas características, pues realmente fuera excluyente, ¿no? Así que no, es un producto que está pensado para todo el mundo y que además va a haber facilidades incluso. Bueno, hace poco tuvimos un podcast que yo creo que se va a publicar dentro de poco y con una persona bastante conocida que nos decía que no puede ser. No en antena. Así que no. Ha sido una preocupación para nosotros, en parte también por el agradecimiento que tenemos a las personas que nos han acompañado durante todos estos años. También han preguntado por el chat si se puede hacer desde fuera de España. Sí, claro. Es Y decir, la al ser online. Y la titulación de Hesperides, que evidentemente al ser un título universitario, una formación universitaria, quien quiera poder hacer exámenes dentro, bueno, exámenes de la universidad. Sí, exámenes la con el formato que lo hacemos a nuestros alumnos de grado y de posgrado. Vamos. Claro. Que es un título oficial europeo que da 20 créditos europeos. Entonces, bueno, ese título también vale pues como cualquier título universitario español, básicamente. Sí, efectivamente, al estar asociado con la Universidad de las Hespérides, pues es un título que se enmarca también dentro de la propia casa de las Hespérides, que es una universidad oficial dentro del espacio de educación superior europeo. Bueno, pues seguro que hay muchas más dudas. De hecho, algunos en el chat imploran que digáis el precio, pero bueno, esto es una cuestión que se va a desvelar el próximo 23 de marzo. Si queréis saber más sobre este curso, contenido, detalles, también ese día no será solo una exposición, sino que habrá rueda de preguntas para que cualquier duda que pueda haber sobre el curso, pues la podáis responder y quede todo bien claro, porque además empieza el 1 de abril, es decir, que tampoco hay tanto tiempo por delante como para pensárselo. Sí, y muy importante, si alguien no puede participar ese día por el motivo que sea, si se inscribe, evidentemente también le mandaremos toda la información por correo electrónico, sin ningún tipo de compromiso, o sea, que eso vaya por delante. Bueno, tenéis el link para inscribiros a la sesión de presentación en el comentario destacado y también en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, vamos a poner en práctica algunos de los conocimientos que se pueden aprender en este curso de formación para tratar de codificar qué está pasando estos días en bolsa, ¿no? Porque la llegada de Donald Trump al poder, incluso en la previa, cuando parecía más o menos claro que iba a ganar, más o menos claro, las probabilidades de que ganara las elecciones eran altas, la bolsa se llevó bastante alegría. También pasó lo mismo en su primer mandato, pero
desde el mes de enero más o menos, que es cuando empieza a hacer más tonterías de manera más o menos sistemática, pues los mercados, no solo los mercados bursátiles, tampoco los criptoactivos, etcétera, no terminan de levantar cabeza, no saben muy bien por dónde interpretar los movimientos de este señor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo valoráis vosotros? Yo, si quieres, Óscar, por comenzar, me gustaría plantear el contexto, ¿no? De dónde venimos, que me parece muy relevante. Es decir, llevamos 2 años con la renta variable y, en general, muchos mercados de inversión con fuertes repuntes. En 2023 la bolsa se revalorizó un 26%, el S&P 500. En 2024 se revalorizó un 25%, o sea, prácticamente un 60% en 2 años. Veníamos de un periodo de enorme alegría, se había producido una expansión de múltiplos muy intensa. El S&P 500 cotizaba muy por encima de sus múltiplos históricos, muy por encima de los múltiplos a los que había venido cotizando los últimos 5, 6, 7 años. Es decir, estamos hablando de una relación precio-beneficios de 30 veces, lo que quiere decir esencialmente es que hay unas expectativas muy altas sobre todo lo que estaba por acontecer en la bolsa americana, ¿no? Sobre la evolución de los beneficios, sobre la emergencia de la inteligencia artificial, bueno, sobre la robótica, sobre todos los cambios que se están produciendo. No había una expectativa muy alta que había hecho pues que las bolsas fuesen técnicamente más caras, ¿no? O sea, que hubiese una expansión de múltiplos. Esto ya nos plantea el punto de partida, ¿no? Porque es muy importante entender que cuando Trump asume la presidencia el 20 de enero, las expectativas estaban totalmente por las nubes. Es decir, en ese momento ya ya se había descorchado el champán, ¿no? Es decir, bueno, pues las bolsas subían, era todo alegría. Y claro, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque cuando una bolsa, o sea, cuando el S&P 500 está cotizando a un nivel históricamente anómalamente muy alto, 30 veces beneficios, pues realmente llega un punto en el que es mucho más fácil que no se cumplan las expectativas o que haya motivos para que esas expectativas se pinchen que no para que se cumplan, ¿no? Porque además, para superar incluso esas expectativas ya estaríamos hablando de crecimientos de beneficios de 2 dígitos a muchos años, es decir, ya se hace complicado, ¿no? Y claro, ahí es cuando además Trump, en ese momento, en ese contexto donde digamos que ya estaba la patata caliente bastante inflada, de repente, bueno, pues empieza a hacer esta especie de malabares o de cócteles, donde un día dice una cosa, otro día dice otra, de repente desencadena una guerra comercial, luego la frena, luego la vuelve a poner, luego la vuelve a frenar, luego parcialmente, luego otra vez, y generando muchísima incertidumbre en los mercados, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto en los últimos días es un clarísimo ejemplo de lo que se denomina reflectividad de los mercados, ¿no? Es decir, las propias noticias están autoinduciendo un cambio en los patrones estructurales, no solo de la bolsa, sino de la propia economía americana, ¿no? Como nos está diciendo la Reserva Federal. Es decir, al final, ante tantísima incertidumbre que se ha generado, podremos comerciar, no, los costes se van a disparar, ¿no? ¿Qué están haciendo las empresas? Pues lógicamente, pues muchas de ellas están diciendo, bueno, pues vamos a ralentizar decisiones de inversión, muchas empresas están diciendo, bueno, pues a lo mejor tenemos que replantearnos ciertos proyectos, luego además también, pues ese énfasis, sobre todo desde el punto de vista de narración política que ha puesto en la inmigración ilegal, ha hecho que parte del suministro de mano de obra se esté frenando, es decir, en obras, en el campo, en el sector agroalimentario norteamericano. Entonces, claro, digamos que esos patrones de crecimiento en el que las empresas y la propia economía más o menos estaban surfeando, de repente empiezan a frenarse, ¿no? Empiezan a frenarse por este tipo de elementos autoinducidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que empezamos a ver en riesgo de recesión implica que las expectativas tan altas que se habían formulado queda claro que no se van a cumplir. Entonces lo que estamos viendo ahora pues es esa corrección donde decir es que las expectativas están cambiando, de repente los beneficios no van a ser tales, esa ola de prosperidad infinita pues con la que habíamos soñado parece que no se va a cumplir y de repente tenemos muchísimos miedos, ¿no? Incluso de decir, bueno, que es que incluso aunque haya buenos resultados no van a ser tan buenos como se esperaba. Entonces es lo que estamos viendo con unas correcciones muy fuertes en Estados Unidos y por contra con unos mercados, con unas bolsas pues tanto en Asia como en Europa que lo están haciendo relativamente muchísimo mejor. Bueno, en términos absolutos lo están haciendo mejor, entre otras cosas porque estaban mucho más baratas y había unas expectativas mucho más bajas, ¿no? Con lo cual, bueno, creo, por poner así un poco el contexto muy rápidamente, perdón si me he enrollado, que eso es lo que hemos estado experimentando en los últimos días. Pero ¿creéis que es simplemente una corrección de expectativas? Es decir, que estaban las expectativas tan infladas ya desde antes de Trump quizá, pero desde luego con Trump se inflaron todavía más y ahora pues se está normalizando el precio a múltiplos más razonables, o se está empezando a descontar con una cierta probabilidad ya no que la economía no va a ir tan bien como se esperaba, sino que incluso puede ir mal. Es verdad que tenemos indicadores anticipados que hablan de recesión, puede que sea un poco precipitado tal vez referirse a ello, pero el propio Trump, no sé si preparando un poco el terreno, está diciendo que vendrá un periodo de transición y que antes de ver la luz pasaremos por una cierta etapa oscura, etc. Entonces, ¿creéis que puede ir la cosa
ya no demasiado bien, sino mal. Yo creo que Trump se cree un poco Javier Milei. O sea, en el caso de Javier Milei, pues que haya un recorte, pues, o sea, que haya una corrección tiene sentido, porque básicamente Claro. se ha cargado 15 puntos del déficit. O sea, eso por narices te tiene que dar un recorte. O bueno, si tienes en cuenta el concepto de austeridad expansiva. Pues claro, ahí por ahí la economía de Argentina está volviendo a crecer, ¿no? Pero claro, o sea... Claro, pero además en Argentina venía cayendo ya de antes de Milei, que no es que estuviese la economía... Claro. O sea, no es que Argentina creciera, haya recortado 15 puntos de déficit y se haya contraído, es que ya venía cayendo y bueno, sí, claro, con 15 puntos es que es muy difícil que de la noche a la mañana te crezca, obviamente. Y aún así prácticamente lo ha conseguido. Sí. O sea, sí. Si Milei haciendo lo que ha hecho no ha tenido un gran episodio contractivo, bueno, igual lo ha tenido unos meses, pero ya está fuera. Me estás diciendo que Trump... O sea, a mí me cuesta entender un poco la lógica de Trump. Exactamente este periodo de corrección, ¿por qué? O sea, él espera que mágicamente después de inflar la economía de impuestos, es decir, inflar la economía de aranceles, porque aquí parece que si te metes con Trump eres antilibertario, cuca y demócrata y de izquierdas. Sí, de hecho por ahí en el chat algunos os decían, bueno, ¿cómo traes a gente del Partido Demócrata a este directo, no? Si es que no es una cuestión de ser demócrata, ¿no? O sea, de hecho, Enrique es súper fan de Reagan y Reagan no era demócrata. Vamos, entonces... hay que entender un poco las cosas sin etiquetas, ¿no? O sea, Trump lo que está haciendo es una subida masiva de impuestos. Bueno, no sé si lo está haciendo porque como un día dice una cosa y la otra la contraria, yo no sé si va a subir impuestos o no sé si va a poner aranceles o no. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y claro, o sea, la cuestión es, vale, yo puedo entender que en el caso de Milei puedas provocar una contracción porque recortas un montón el gasto público, que aquí dirán, no, pero Elon Musk está recortando un montón de gasto público y está recortando un montón de contratos. Hombre, pues algunos gastos está cortando, pero tampoco es tanto como para provocar una recesión. Ni siquiera es tanto en términos absolutos, ni relativos. O sea, que es bastante moderado en comparación a lo que ha hecho Javier Milei, ¿no? Entonces... y tanto, claro. Entonces... ¿cuál es la expectativa de crecimiento? O sea, yo no estoy viendo que se esté haciendo un recorte, no veo que se esté saneando la economía para hacerla crecer en los próximos 2-3 años. Yo lo que estoy viendo es simplemente un señor que está interviniendo en la economía a lo grande. Y claro, si tú intervienes en la economía a lo grande, metiendo unos aranceles que pueden suponer una recaudación de 1.400 millones, no, 1,4 billones, pues claro, o sea, yo no lo veo. Y así estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que la Reserva Federal ya ha anunciado contracción. Es verdad que parte de esa contracción, probablemente la mitad, se deba a compras anticipadas, a importaciones anticipadas, precisamente para evitar los aranceles. Y claro, las importaciones descuentan en la cifra de PIB, pero es que otra parte, cuando uno se mira los datos detallados, lo que ve es que el consumo real cae, creo que eran 0,5 puntos, ve que la inversión cae. Pues también me parece normal, porque al final si tienes un presidente que ha disparado el registro de ¿cómo se llama?, de incertidumbre política, la Reserva Federal hace un registro, un índice de incertidumbre de la política económica de cada gobierno. Trump lo ha puesto a niveles de la crisis del 2008. Claro, o sea, si tú tienes un montón de incertidumbre, si tú no sabes si la empresa que vas a montar o la fábrica que vas a montar va a poder importar sus suministros, si no sabes qué leyes va a haber, si no sabes nada, porque cada día es una cosa diferente, pues evidentemente la inversión cae. Y si la inversión cae, tienes contracción. Bueno, de hecho, si me lo permites, lo siento, Juan, pero sí, para los que dicen lo del Partido Demócrata, ¿no? Yo sé, esto es poco popular, pero ¿qué significa lo que acaba de decir Óscar, ¿no? O sea, es decir, ¿qué significa lo que está haciendo Donald Trump? Yo me imagino tener un negocio y no saber si mañana mi negocio va a poder seguir funcionando, si va a poder seguir operando, porque resulta que he hecho una gran inversión en base a un marco jurídico dado, por ejemplo, un marco jurídico negociado por el propio Donald Trump y firmado en 2019 en un acuerdo de libre comercio con México y Canadá, y de repente ahora me encuentro con una guerra arancelaria que se aprueba, que luego se congela, que luego se retrasa. En ese marco yo ya no tengo la certeza de repente si voy a poder devolver la inversión que he realizado,
si voy a tener que quebrar por una decisión política. Es decir, ahí la seguridad jurídica se evapora, desaparece y genera muchísima incertidumbre, ¿no? ¿Cómo vas a invertir? ¿Cómo vas a crear puestos de trabajo de esta manera, ¿no? Yo soy muy fan, trasladando un poco a los mercados, de la teoría de la relatividad. Es una teoría que van a decir, bueno, esta teoría es un poco la que pone sobre la mesa George Soros, pero no el Soros político, sino el Soros inversor, ¿no? Yo te iba a decir, claro, si te asocian con el Partido Demócrata, que ahora Claro. cites a Soros como Sí, autoridad, pero no lo arregla, ya, pero a mí, ya no me arregla, lo sé, pero no me importa. Es decir, al final hay que ser justos, ¿no? Cito al George Soros, que en compañía de Jim Rogers en los años 70 tuvo el Quantum Fund, que fue uno de los fondos de inversión más exitosos de toda la historia, ¿no? Y ellos aplicaban una teoría que George Soros, desde el punto de vista estrictamente financiero, ha desarrollado en muchas ocasiones, que es la reflectividad, ¿no? Que es decir, oye, es que la propia información y la propia evolución de las acciones tiene efectos tanto en las empresas como en las propias economías. Es decir, cuando llega Donald Trump y dice, bueno, pues ahora a lo mejor desato aranceles o a lo mejor no desato aranceles, eso ya tiene un impacto económico directo en los resultados de las empresas, en las cotizaciones de bolsa. Las cotizaciones de bolsa, a su vez, se traduce en un efecto riqueza negativo, se traduce en menos perspectivas de futuro, con lo cual alienta a la gente a invertir menos, a emprender menos. Al final la economía se va frenando, se va parando por estas decisiones que son autoinducidas por el poder político, ¿no? Es decir, a mí me pueden decir demócrata, me pueden decir que cito a Soros, pero lo que no me gusta es que el poder político determine el rumbo económico, el rumbo de las empresas, o que decida por qué camino tienen que transcurrir las cosas. A mí eso en general no me gusta. Mira, yo hoy, Juan, si me lo permites, estoy de enhorabuena. Porque a pesar de que el día hoy es terrible, las bolsas están cayendo a plomo, nosotros tenemos un pequeño fondo de inversión donde depositamos nuestros ahorros que está cayendo a plomo como prácticamente todo el mercado. Yo vivo en Estonia y hoy se ha anunciado en Estonia una decisión formidable. Y es que el gobierno del Partido Reformista, el antiguo gobierno de Kaja Kallas, que es un partido de corte relativamente liberal, bueno, pues tenía una coalición de gobierno en la que había un partido que se llama ST200, que es un partido también de derecha liberal, pero con un toque socioliberal, y estaba el Partido Socialdemócrata. No sabe muy bien, habían colocado el Partido Socialdemócrata. Y esto había hecho que el Partido Liberal cambiara completamente la agenda y en los últimos años pues estuviera más preocupado de subir impuestos que de otra cosa. Bueno, pues yo estoy hoy de enhorabuena porque en Estonia hoy han decidido romper con el Partido Socialdemócrata, le han excluido del gobierno y han anunciado una agenda de reformas muy potente pues para volver a su historia de éxito, a sus políticas de éxito, de bajadas de impuestos, de certidumbre política, de estabilidad, de menos regulaciones, y a mí eso es donde me siento cómodo. Sí, que no es de momento lo que está haciendo Trump, ¿no? Porque esto no deja de ser también curioso, ¿no? Porque yo fui muy crítico con el primer mandato de Donald Trump. Tenía algo más de optimismo con este segundo mandato porque es verdad que venía con un tono algo renovado, quizá más gubernamental hasta cierto punto y sobre todo con una apuesta parecía muy decidida por la desregulación, por la reducción del gasto público. Se había juntado con personas del ámbito empresarial que también estaban apostando por eso, se había alejado algunos asesores en materia comercial, proteccionista todavía los tenían, pero también se había rodeado de otros que no eran muy pro aranceles, pero lo que estamos viendo en estos primeros días es un caos mayor que en su primer mandato, que él llegó sin experiencia de gobierno. Es decir, él, de hecho, en ocasiones lo ha contado, ¿no? Que en su primer mandato tuvo que aprender el oficio de político porque no entendía muy bien cómo se las gastaba Washington. Ahora sí, y sin embargo ha entrado como un elefante en una cacharrería. Es decir, esto no lo llegó a hacer ni en los peores momentos de la guerra comercial con China, donde también se gobernaba a golpe de tuit y de ocurrencia, pero es que aquí un día te dice una cosa, luego la contraria y al día siguiente la otra, ¿no? Entonces, claro, eso como decía Óscar, más allá incluso de la perspectiva fiscal, te genera una incertidumbre régimen que es potencialmente enorme. Bueno, ya es muy alta, pero es que puede ser todavía mayor y te mata la inversión. Que es en parte lo que estamos viendo. Que mata la inversión ya... Bueno, ya ¿sabes qué pasa? Que para mí, o sea, desde mi punto de vista ya no es un problema de que mate la inversión por la incertidumbre propia de si monto una fábrica en México. Bueno, es que esto es de escándalo. O sea, Trump reformula el acuerdo de libre comercio, NAFTA, de Canadá, que tiene con Canadá y México. Lo reformula para extorsionar a México y Canadá para que acepte sus términos de libre comercio. Y hace que el tratado de libre comercio que ya existía con México sea todavía peor. Pero Trump firma ese acuerdo USMCA comercial con México.
Implícitamente lo que le está diciendo a las empresas americanas es, mira, yo he llegado a un acuerdo con México para que México sea la nueva China, ¿no? Todas las empresas de automóviles o de cualquier cosa que ya no quieran estar en China pueden ir a México, fabricar piezas que utilicen las fábricas estadounidenses y, oye, mejor para todos, ¿no? Yo doy la garantía firmando este acuerdo de libre comercio. ¿Qué es lo primero que hace al llegar a su nuevo mandato? Dilapidar su propio acuerdo de libre comercio. O sea, si un presidente dice y acuerda algo y las empresas se mueven hacia ese algo y luego ese mismo presidente lo dilapida, claro, o sea, las empresas, ¿en qué se guían para saber si invertir o no? ¿En qué país invertir o no? Es que es un escándalo, ¿no? Y ya más, aparte de todo esto, si tú ahora a mí me preguntas qué va a pasar con los tipos de interés en Estados Unidos de aquí a un año, no tengo ni idea. O sea, te puedo decir, bueno, los aranceles en principio pueden alzar los tipos de interés, pero claro, es que igual hay una represalia internacional contra Estados Unidos que tanto puede ser incluso a nivel de comercio de bienes como incluso financiera. Te pongo un ejemplo exagerado, ¿no? Pero puede ser así. ¿Qué pasaría si mañana se pone una especie de tasa Tobin contra... o no tasa Tobin, pero un impuesto de patrimonio contra que tienen que pagar los poseedores de activos estadounidenses, ¿no? Eso afectaría al dólar en la dirección contraria. Entonces, con la incertidumbre ya no es solo una cuestión de las fábricas, sino de que incluso a nosotros mismos como inversores, invertir en Estados Unidos se hace más complicado porque no sabes hacia dónde se van a desplazar las variables económicas. Con la inflación lo mismo. ¿Va a haber inflación? Pues en principio puede parecer que sí, porque los aranceles van a aumentar los costes productivos. Pero es que por otra parte, si debido al miedo se desencadena una recesión y baja la actividad económica, pues igual por ahí no hay recesión. ¿Qué hará la Reserva Federal ante eso? Pues es complicado. Claro. De hecho, bueno, como sabéis, a Trump prácticamente haga lo que haga, sus seguidores lo consideran una jugada maestra. Es decir, si sube la bolsa es que Trump es muy bueno y si baja es que Trump quiere que baje por algún motivo oculto, ¿no? Si sube aranceles es que es para proteger a la industria estadounidense y generar empleo. Si luego los quita es que estaba negociando y que por tanto ha conseguido algo realmente valioso y que lo otro no es lo que buscaba, sino que era un farol. Entonces, bueno, en el caso de este pinchazo bursátil, una posible interpretación que, bueno, en este caso ni siquiera me parece inverosímil, es decir, que por poder podría ser, es que lo que se está buscando es una forma de presionar a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Es decir, vamos a ver si provocamos un mini crash en la economía y en las bolsas y la Fed, que no tenía ni mucho menos planeado un ritmo de bajadas intenso de los tipos de interés, al contrario, desde que llegó Trump al poder se pusieron espadas en alto y dijeron aquí la perspectiva es más bien a mantenernos o incluso algunos decían a lo mejor subirlos. ¿Vosotros creéis que puede estar participando en este juego del gallina a ver quién se desvía antes de la carretera porque yo voy a hacer muchas barrabasadas en la economía a menos que tú bajes los tipos de interés? Es que es impredecible. Yo es que ya no me atrevo, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, oye, tú puedes decir, llega el presidente de Trump con una agenda de aranceles muy clara porque tiene una decisión apuesta proteccionista, porque cree que el déficit comercial pues es algo negativo para la economía de Estados Unidos, para la industria manufacturera, que está haciendo muchísimo daño en los estados del óxido. Bueno, llevamos una estrategia política. Bueno, pues entonces apruebas aranceles. Pero el día 4 de marzo aprobar aranceles después de un mes de tregua y el 5 ya levantárselos a la industria automotriz porque te has reunido con 3 consejeros delegados de las empresas norteamericanas que te han pedido por favor que ayer les des un trato preferente y luego ya el día 5 quitarlos del todo, pero luego decir que el 1 de abril a lo mejor vuelven, hombre, yo no sé si ahí hay una estrategia muy bien definida. Yo he escuchado al secretario del Tesoro, Bessent, decir que se iban a levantar o que se iba a dar la pausa de aranceles a México, pero no a Canadá. Mientras que luego he escuchado al secretario de Comercio decir lo contrario, que era para todos. Entonces, yo ahí no sé si hay una estrategia muy bien hilvanada.
de la misma forma. Oye, a lo mejor con México, es verdad, ha habido una fuga de empresas muy intensas, prácticamente México se ha convertido para Estados Unidos en lo que fue China hasta el año 2015, el nearshoring ha sido bastante intenso y hoy ya el primer socio comercial de Estados Unidos ya no es China, es México. Bueno, pues sabemos que Trump puede tener cierta alergia a estas cuestiones porque prefiere que los empleos y que las cadenas de producción estén en Estados Unidos. Pero entonces lo de Canadá no se entiende, porque Canadá, si excluimos el patrón del petróleo crudo, del crudo pesado, barato, que Estados Unidos importa de Canadá para poder procesarlo y exportarlo en forma de gasolina al resto del mundo, generando un margen bastante relevante, y además permitió también mayores exportaciones de petróleo dulce, que es el que ellos extraen vía fracking, pues Estados Unidos tiene superávit comercial con Canadá, es decir, en términos de producción manufacturera, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Canadá. Entonces tampoco veo una consistencia en la estrategia que se está siguiendo. Entonces, claro, este argumento de decir, bueno, vamos a forzar un mini crash para que la Reserva Federal baje los tipos y así volvamos a insuflar un montón de liquidez en el sistema, las hipotecas bajen de precio, volvamos a generar un mercado inmobiliario al alza, las bolsas vuelvan a dispararse. Pues puede ser o no ser, habría que ver luego cómo reacciona la Reserva Federal, si eso provoca un sobrecalentamiento o no, si eso se combina con los aranceles y genera inflación y entonces volveríamos al punto de partida muy rápidamente. Yo honestamente, Óscar, no lo sé. Yo es que con Donald Trump en esta segunda etapa, pues es que no me atrevo ya a hacer ninguna conjetura o ninguna predicción, la verdad. Yo tengo dos teorías. Una es que ha querido tantear a la gente, ¿no? Esto lo hacen también en el gobierno de España. Sueltan noticia bomba. Bueno, hay una que, en fin, la del famoso pasaporte. Sí, que bueno, sí. Meten noticia bomba. De hecho, se gastaron bastante dinero de Next Generation para hacer todo el sistema y luego al final acabó en nada, porque hubo ahí una respuesta bastante mala. Como todo el Next Generation, ¿no? Básicamente, sí. Pero bueno, entonces puede ser simplemente un tanteo electoral de a ver qué quiere realmente la gente, por qué me han votado. O puede ser que simplemente, igual como lo que está pasando en Ucrania, que Trump quiera o haya querido, a través de la amenaza, la chulería y casi el matonismo, podríamos decir. Y no lo digo con ninguna versión personal, pero es que es bastante descriptivo, ¿no? O sea, Trump ha basado estos meses su política exterior en la amenaza. Pues hombre, quizá para su perfil de votante, ser el más chulo del panorama internacional y conseguir a base de amenazas objetivos políticos, en el corto plazo, por supuesto, porque en el largo plazo quedar como un matón no le ayuda a nadie, pues igual por ahí le podía hacer ver como el titánico Trump que todo lo puede, ¿no? Y precisamente por eso muchos decían, no, esto es ajedrez en 5 dimensiones. Trump está haciendo cosas que parecen estúpidas, pero en realidad por detrás está consiguiendo grandes negociaciones. Yo sigo esperando las negociaciones. Se ha caído Juan. Desaparecido, Juan. Sí, no sé si seguimos en directo. Yo lo que no sé, Óscar, es qué tan cerca o qué tan lejos está el tema este de la planificación del Estado, de la planificación económica, ¿no? Es decir, tenemos al Mesías jugando a 5 dimensiones, decidiéndolo todo. No, hombre, de todas formas, eso de las 5 dimensiones es curioso porque como no sabemos realmente qué pretende Trump, pues entonces, haga lo que haga, siempre puedes interpretar como que ha salido como él quería que saliera, porque si mañana, por ejemplo, se asusta con las bolsas y dice, oye, voy a rectificar porque esto me va al abismo, y luego, claro, las bolsas dicen, pues es verdad, ha reaccionado, ya no va a subir aranceles, no sé qué. Los mismos de la ajedrez 5 dimensiones te dirán, claro, es que esto es lo que realmente buscaba y desde el principio no quería subir aranceles y todo era una fachada para... Pues, como no sabemos qué busca, pues cualquier cosa que consiga puedes decir que es lo que quería conseguir y por tanto que ha triunfado. Y esto me lleva a otra pregunta que también formulaban en el directo. Esta quizá tenga más que ver con la psicología de masas o con la psicología de partidos, que es ¿por qué creéis que hay tanta gente que hace días hubiera criticado los aranceles duramente y que ahora desde hace meses está defendiéndolos con muchísimo ímpetu? Dicho de otra manera, si este programa arancelario lo hubiese aplicado Biden, que Biden también subió aranceles, pero no en esta magnitud, incluso podríamos decir Trump en su primer mandato también subió aranceles, pero no en esta magnitud,
pues se habrían llevado las manos a la cabeza diciendo este hombre está chalado, está senil, esto es el socialismo en los Estados Unidos y sin embargo si lo hace Trump es una especie de jugada maestra para no sé qué, ¿no? Es decir, ¿por qué la misma gente que por sus principios, en teoría al menos, estaría en contra de los aranceles, en este caso no solo se muestra comprensivo, sino que incluso había un caso muy, muy gracioso de la Heritage Foundation, un artículo del año, bueno, dieron una conferencia hace unos días, uno de sus máximos representantes diciendo que eso de que los aranceles siempre y en todo momento son malos, que eso es una estupidez y que no lo dice nadie serio en la academia, y le colocaron un artículo de 2021 de la Heritage Foundation, que el titular era "Los aranceles siempre son malos y no hay ninguna excusa" o algo así. Inmediatamente después borraron ese artículo de 2021, claro, pero este es un ejemplo muy claro de gente que por ideología, digamos, o por principios ideológicos criticaría los aranceles, pero aquí con Trump no, están muy, muy cómodos con ellos. Yo es que te subo la apuesta. Bueno, y en Twitter estos días ha habido jauja. Gente que ya no es solo... O sea, había un tipo de... presumiblemente de Vox, que yo puse una vez un tuit diciendo... ¿Qué dirán los de Vox cuando Trump meta un arancel del 20% al campo español, ¿no? Y me dijeron, bulo, mentiroso, Trump jamás haría eso. Y es verdad, era mentira. Trump no puso un arancel del 20%, ha puesto uno del 25%. Bueno, anunciado. Ya veremos porque, claro, aún no sabemos. No, sí, anunciado. Anunciado, claro. Luego de aquí una semana lo retira y no, es que no quería ponerlo realmente. Entonces. Sí, igual tendríamos que aprender de Kasparov en 5 dimensiones. No, a Kasparov mejor que... Si eres pro Trump, mejor no leas a Kasparov. Sí, bueno, a lo mejor lea a Kasparov, no lo sé, tengo ahí mis dudas. Más allá de la broma, la cuestión es que ahora que ha anunciado los aranceles a España, al campo español, no solo al campo español, al de muchos países, salen con que es mentira, que Trump no ha anunciado ningún arancel. ¿Y cuál es su argumento para decir que es mentira que Trump no ha anunciado ningún arancel contra España? Pues que no es solo contra España, sino que es contra todos los países, ¿no? Entonces ya debe ser que no afecta a España. Si es todos los países, pues España, como todos sabemos, no está entre todos los países. Creo que al final la política se entiende como una cuestión de colores, o al menos mucha gente lo entiende como una cuestión de colores, y asumir que tu color, pues quizá no está haciendo bien las cosas, pues es complicado. Esto pasa mucho con el fútbol, ¿no? Cuando hacen una falta a mi equipo no es falta, y cuando hacen la misma falta al otro equipo, pues sí que es falta, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que al final es una cuestión de psicología humana, y es lo mismo que hablábamos antes, cuando hemos empezado esta charla. Yo no me meto con lo que hace Trump porque yo sea demócrata. Si es que a mí no me gusta el Partido Demócrata, no me gusta ese gen intervencionista para nada. Es que yo veo lo que hace Trump y es que Trump no está actuando como un liberal, no está actuando a favor del capitalismo. Es que tú me metes las políticas de Trump y a cualquier persona le metes lo que está haciendo Trump ahora y te dice que está más cerca de Perón que de otra cosa. Entonces, pues bueno, creo que al final es un poco eso, ¿no? La política de colores y el no saber aceptar una crítica más allá del partidismo, ¿no? Yo, Juan, me acuerdo, precisamente sobre este tema, me acuerdo de una charla o de un debate que se dio en una escuela de verano del Juan de Mariana, cuando tú eras director, en Lanzarote, sobre el populismo de derechas, sobre la conveniencia de alentar un populismo de derechas, ¿no? El populismo básicamente consiste en, simplificándolo mucho, en tratar de la identificación de un grupo social para que tenga una representación como pueblo, como un ente unido, donde el individuo de repente se sienta vinculado a un colectivo muy estrechamente y que este colectivo sea liderado por un líder, ¿no? Un líder autoritario, un líder mesiánico, un líder que tenga esa masculinidad o ese liderazgo, esa capacidad de marcar el paso. Y que destrone a las oligarquías exactamente. Que hoy controlan el poder y que no representan al pueblo. Claro. Exactamente. Entonces, ahí hubo un debate muy intenso en Lanzarote, no sé si fue en la Escuela de Verano 2017 o 2018,
Hubo un debate muy intenso sobre la conveniencia de reproducir en la derecha o incluso en los movimientos liberales este tipo de estrategias políticas. Y yo creo que, en cierto modo, eso es lo que se ha hecho en torno al MAGA. Crear una especie de populismo donde, de repente, ya da igual un poco las ideas, sino que lo que importa es la consideración de pueblo, tú por antagonismo con el contrario, por el antagonismo por las oligarquías o por los estamentos de control que consideras el deep state, exactamente, y que esté dirigido por un líder al que no vas a cuestionar, porque evidentemente para que sea un líder fuerte no se le puede cuestionar. Entonces, si el líder toma una decisión, es evidente que es una decisión bien informada. Yo creo que es el resultado de ese proceso, ¿no? Es decir, un proceso de emulación donde una parte de la derecha pues, ha copiado estrategias políticas de la izquierda populista y entonces ha derivado en una derecha populista y hoy es lo que estamos viendo, con lo cual básicamente nos movemos por antagonismos, por una polarización muy grande donde ya da igual las ideas, donde da igual los principios e incluso donde no se puede criticar al líder, ni se puede criticar una idea, porque si la criticas o la pones en cuestión, pues de repente ya no eres parte de ese grupo, ya eres evidentemente una persona contraria, eres un demócrata o eres un comunista o eres no sé cuántas cosas más, ¿no? Creo que eso es un poco lo que ha ocurrido y es lo que puede explicar precisamente este fenómeno. Yo, cuando veo el movimiento MAGA en general, lo que percibo no es un debate de ideas muy profundo, lo que veo es una adhesión prácticamente jerárquica, prácticamente militar al líder. Yo eso es lo que percibo y creo que es que en todo esto creo que las redes sociales también probablemente lo han alimentado mucho, los propios han facilitado la emergencia de claves de comunicación, donde un eslogan fuerte, una palabra fuerte, un puñetazo en la mesa, pues vale mucho más que muchos debates y muchas ideas, ¿no? Yo me recuerdo muchas veces aquella escuela de verano del Instituto Juan de Mariana, porque digo, pues esto creo que es el resultado de ese populismo de derecha. Se hicieron con el poder, consiguieron el poder, pero no tengo claro hasta qué punto este poder favorece el movimiento liberal o a las instituciones liberales o a las instituciones occidentales. Yo no lo tengo claro. Hemos visto que la bolsa ha caído con contundencia, es decir, el Nasdaq, bueno, algunos en el chat decían, la Fed no va a intervenir hasta que la bolsa no caiga un 20%. Bueno, el Nasdaq prácticamente lleva una caída desde máximos del 13%, que se dice pronto. Pero, ¿no creéis que podemos estar hasta cierto punto a las puertas de un rebote? Quiero decir, si durante los próximos días Trump sale y dice, no, mira, es que al final aquí no retrasamos los aranceles 2 meses o nos lo estamos replanteando o suelta cualquier otro globo sonda que en este caso sea más beneficioso para el mercado, no sé, una bajada de impuestos temprana o cualquier cosa, bueno, creo que todavía no estamos en un momento en el que esto sea imposible de levantar, ¿no? Digámoslo así. Bueno, completamente de acuerdo. O sea, y además, es que básicamente esa es la experiencia histórica, ¿no? Es decir, nunca nos vamos a encontrar tampoco una caída muy lineal. Y como bien hemos dicho, tampoco tenemos ahora mismo unas bases como para poder determinar que vamos a tener un mercado bajista de larga duración. Pues evidentemente nos encontraremos con rebotes que veremos si es una corrección alcista y una superación de este proceso de correctivo, o bien es lo que se llama un rebote de gato muerto, ¿no? Eso vamos a verlo en función de las circunstancias. Yo sí que creo que los próximos meses vamos a tener, independientemente de cuál va a ser la evolución de las próximas semanas, vamos a tener muchísima volatilidad, es decir, vamos a tener periodos de euforia, periodos de un pesimismo enorme, vamos a tener periodos donde de repente veamos cómo activos que están más baratos pues empiezan a coger la carrera, donde luego de repente vuelva el liderazgo de las 7 magníficas y del growth y de las grandes capitalizaciones de la bolsa americana. Es decir, creo que lo que nos vamos a tener es un periodo de mucha volatilidad, entre otras cosas porque el poder político nos está determinando una volatilidad enorme. Si es que prácticamente hoy en día, Juan, te levantas y en el momento que Estados Unidos empiezan a ser ya las 9:10 de la mañana, empiezan a aparecer titulares que cambian completamente la dinámica. Yo creo que eso se va a trasladar a los mercados. Entonces vamos a tener mucha incertidumbre y eso va a traducirse en muchísima volatilidad. Sí, porque, si me permites, Óscar, como todavía ni siquiera sabemos si estamos en recesión o no, pero bueno, aunque los indicadores adelantados hablen, yo ahí sería un poco cauto, no solo por lo que comentaba Óscar antes de que gran parte son importaciones, es decir, adelantos de compras futuras, sino porque además buena parte de esas importaciones, hoy he subido un vídeo al canal sobre esto, son importaciones de oro y el oro, las importaciones de oro no entran en el PIB. Entonces, claro, si vamos añadiendo todos estos matices, yo no veo ni mucho menos claro que estemos en recesión. Entonces, si no estamos en recesión y lo único que hay es muchísimo ruido, creciente ruido por, bueno, pues esto,
hoy aranceles, mañana no, mañana el triple que ayer. Claro, si esto se apacigua, surgen algunas buenas noticias ahora que el ambiente es tan pesimista por todo, pues no veo ni mucho menos imposible que haya un rebote con fuerza, pero abierto a futuras caídas, como decía Enrique, de la volatilidad permanente, ¿no? Publicaba hace, yo creo que un par de días, el Wall Street Journal un artículo, un análisis bastante interesante, donde precisamente decía, no, es que realmente no se va a producir esa carrera de aranceles, porque realmente esto es una forma de presionar durante los primeros meses de mandato a los países aliados para conseguir unos acuerdos comerciales que sean más ventajosos para Estados Unidos, que Trump pueda explotar políticamente y a partir de ahí ya centrarse en lo que va a ser la prioridad de todo el mandato, que va a ser Irán y China. No, pues puede ser. O puede no ser. Yo creo que eso va a determinar mucho el rumbo de los próximos meses. Yo sí que creo, honestamente, que de todas formas 2025 empezó con un S&P 500, con unas bolsas americanas, que son el 70% del equity mundial. Es decir, que básicamente cuando hablamos de la bolsa internacional, la renta variable internacional, hablamos de la bolsa americana, porque es el 70%, ¿no?, del equity, que estaban a unas valoraciones muy elevadas. Entonces, cada vez que históricamente se han producido valoraciones muy elevadas, pues evidentemente ha sido mucho más difícil mantener esas carreras al alza, ¿no? Entonces, si hablamos estrictamente de en qué situación nos encontramos hoy, hombre, en una situación en la que el S&P 500 entró en el año a unos múltiplos muy elevados, que sigue estando a unos múltiplos muy elevados, tanto en lo que es una comparativa histórica como una comparativa a 5, 6, 7, 8 años, sigue estando bastante por encima pese a la corrección que se ha producido. Si además vimos toda esta incertidumbre y vemos que otros mercados están empezando a llamar la atención de los inversores porque estaban muy sobrevendidos, pues ahí tenemos las bolsas europeas, la bolsa de Hong Kong, incluso, bueno, pues la bolsa de Japón, es decir, que están muy sobrevendidos y que vemos que se están comportando relativamente mucho mejor, pues sí que mi idea, o sea, lo que a mí me trasladaría, Juan, en este momento es decir, como yo no sé ni nadie sabe saber lo que va a ocurrir y como sabemos, si algo podemos intuir es que va a haber mucha volatilidad y muchos cambios, pues a lo mejor yo sí que creo que este va a ser un año o unos próximos meses de donde el protagonismo va a estar erradicado en aquellos activos que cotizan más baratos, ¿no?, que cotizan con menos, depende menos de las expectativas futuras y depende más de la generación de caja actual. Entonces, yo creo que ese va a ser un elemento muy importante a tener en cuenta. Luego, evidentemente, puede pasar cualquier cosa, porque aquí ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero sí que, honestamente, creo que este es un momento donde ser prudente vale doble, desde mi punto de vista, precisamente para cubrirnos de toda esta volatilidad y porque además, honestamente, creo que puede ser el momento donde los capitales, la distribución de capitales cambie y empiecen a favorecerse pues aquellos activos que están más baratos, aquellos activos de tipo industrial, de tipo value, aquellos activos que están generando grandes cantidades de flujo de caja hoy frente a aquellos tipos de activos que dependen más de unas expectativas o de un crecimiento grande de los beneficios a futuro, ¿no? Entonces yo sí que tendría eso en cuenta si hablamos de la situación del mercado hoy, ¿no? Porque, insisto, puede haber ese rebote, seguramente lo hayan, es decir, no solo creo que lo pueda haber, sino que estoy convencido de que se va a producir ese rebote, pero no tengo claro que va a ocurrir el mes que viene o dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. Entonces va a haber tanto ruido y cuando hay mucho ruido se suele beneficiar, la historia nos dice que suelen hacerlo mejor pues los activos más baratos, ¿no? Esos activos que, insisto, dependen más de los flujos de caja presentes que no de los beneficios futuros. Yo aparte de todo esto diría, pues solo por poner un matiz, que más allá de la bolsa, en cuanto a la economía per se, algo curioso es lo que hizo Bush con los aranceles al acero. Hace unos 20 años, un poquito más, creo que a principios de siglo, Bush puso aranceles al acero como los que va a poner Trump para el día 13 o 14, creo que empiezan. Duraron 2 años. O sea, los efectos fueron tan malos que Bush los acabó quitando a los 2 años. Hubo una destrucción de empleo mucho más grande de los empleos que se crearon. Lo curioso es que los análisis econométricos que analizaron a posteriori los efectos a largo plazo de estos aranceles encontraron que incluso 10 años después de haber impuesto los aranceles, es decir, 8 después de haberlos quitado, seguían provocando daños en la economía, ¿no? Probablemente debido a esa incertidumbre. Entonces, yo no solo me centraría en el corto plazo, es más, quizá en el corto plazo los efectos no sean tan grandes, creo que el efecto de la incertidumbre se nota más en el largo. Y sí que me preocuparía más por lo que vaya a pasar ya quizá tirando al final de la legislatura. Pero bueno, como digo, es todo tan impredecible que es complicado hacer pronósticos. Sí, aparte, quiero decir, estamos al comienzo del mandato de Trump y
Y si en 2 meses han pasado tantísimas cosas, pues en los otros 3 años y medio más o menos restantes que tiene, pues se puede incluso reinventar él mismo si ve que va por una senda desastrosa, porque el no tener principios demasiado firmes, el genérico America First, que sirve para casi cualquier cosa, pues también te sirve para dar la vuelta radicalmente a lo que venías haciendo si te conviene políticamente, ¿no? Esto respecto a Estados Unidos, pero Enrique comentaba al principio, bueno, Europa lo ha hecho mejor durante los últimos meses. ¿A qué atribuís que Europa lo haya hecho tan bien si su economía está tan mal? ¿Y creéis que pueden las bolsas europeas seguir resistiendo mejor que la estadounidense, incluso rebotar más si se da ese rebote? ¿O cómo veis esa brecha que durante los últimos 20 años se ha mantenido entre la bolsa europea y la bolsa estadounidense y que ahora parecía que empezaba a cerrarse un poco? Yo honestamente creo que hay un parámetro clave, y es que la bolsa europea estaba muy sobrevendida. Es decir, incluso esto lo hemos visto muy bien en la bolsa italiana, por ejemplo, en los últimos años. La economía italiana está atravesando muchísimos problemas, tiene unos problemas estructurales que no terminan de conseguir resolver, y en cambio la bolsa italiana lo ha hecho muy bien, ¿no? Y lo mismo hemos visto también en los últimos meses con el DAX alemán, ¿no? Es decir, Alemania, 2 años de recesión, cierre de fábricas, problemas de todo tipo, y en cambio las bolsas, pues más o menos han resistido o han aguantado el tipo, ¿no? Yo creo que al final quien analizara los valores europeos veía que había una diferencia de valoración muy grande con sus equivalentes norteamericanos. Muchas veces son empresas que venden en todo el mundo, muchas veces son empresas que están diversificadas por mercados muy diferentes o que tienen ventajas competitivas muy sólidas, pero por el simple hecho de ser europeas y de cotizar en Europa tenían un descuento muy fuerte, ¿no? Entonces, en tiempos de incertidumbre, yo sí que encuentro normal que esos capitales pues tiendan a buscar refugio en los valores que estén cotizando más baratos, porque entiendes que el golpe a las expectativas va a ser pues mucho menor, ¿no? Digamos que tienen un menor recorrido a la baja. Y luego, por otra parte, creo que ahora estamos en un momento muy interesante en Europa, porque necesariamente estamos ante un momento de cambio. Un momento de cambio que está generando algunas expectativas, ¿no? Esto yo creo que igual en España se ve menos, pero creo que en el corazón de Europa, en el centro de Europa y particularmente en el norte y en el este de Europa se ve mucho más, ¿no? Estamos en un momento de enorme cambio, porque el modelo europeo simplemente ya no funciona. Y no funciona si te encuentras a un Donald Trump que te está exigiendo ya que asumas tu papel a la hora de garantizar la propia seguridad tuya y de tu entorno, y no funciona si además de todo esto tienes la amenaza de los aranceles. Es decir, que vas a tener que preocuparte otra vez de que la economía europea sea competitiva, que es algo que nos habíamos olvidado y hemos dejado atrás, ¿no? Aquí llevamos muchos años hablando de estado de bienestar, de estado social, de los derechos sociales, pero nunca hemos hablado de competitividad y de productividad. Claro, en un momento en el que ahora te expones a China, las empresas chinas ya compiten en productos de alto valor añadido. En un momento en el que te expones a, oye, tenemos un superávit comercial muy alto con Estados Unidos, pero que puede ser castigado con aranceles, que puede afectar a nuestro sector exportador. Y en el momento en que te expones, donde además dices, oye, necesitamos hacer una inversión muy fuerte en defensa y en seguridad, porque básicamente Estados Unidos ya nos ha dicho o está diciendo bye bye, pues ahí necesariamente va a haber un proceso de cambio. Y un proceso de cambio que va a estar orientado a 2 elementos. Uno, va a ser más gasto público, pues como está anunciando el nuevo gobierno alemán en defensa y también en infraestructuras para tratar de mejorar la competitividad y productividad. Esto, lógicamente, va a haber a mucha gente que no le guste y que también se sientan un poco traicionados, pero a veces al mercado le gusta el gasto público. Tampoco vamos a olvidar que al final gran parte de este gasto público se va a convertir en contratos para empresas, y hay un efecto, una traducción directa, sobre todo en el corto plazo. Pero luego sí que es verdad que esa agenda está empezando a cambiar. Es decir, que es lo que es la agenda política está empezando a cambiar. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el último plan verde de transición energética que acaba de presentar hace 2 semanas la Comisión Europea. Que a mí, que ya estén hablando de esto en este momento, me parece un poco delirante, pero bueno, el plan ha cambiado y ha girado, y entonces le da mucho más protagonismo a la energía nuclear, a buscar fuentes de energía baratas más allá de lo que hasta ahora ha sido el mainstream permanente, ¿no? Va más allá de buscar cómo las empresas tienen que operar con costes energéticos reducidos. Es decir, ya plantea cosas que hasta ahora habían sido completamente denostadas o habían sido completamente olvidadas, ¿no? Y luego, en el resto, en gran parte de Europa, países como Polonia o aquí los Bálticos o en el norte de Europa, no solo se está haciendo una apuesta muy intensa por la energía nuclear a los próximos 10 años, sino que también están diciendo, que hay que empezar a relajar muchos de todos esos controles de emisiones, porque no podemos destruir la industria de la automoción, porque además ahora la industria de la automoción va a ser muy importante, porque tenemos que preservar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces creo que está habiendo un cambio de narrativa política que puede darse o no, pero creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión donde necesariamente va a producirse un cambio. ¿Por qué? Porque esencialmente no vas a poder conjugar
aranceles, competencia china creciente, más inversión en seguridad y la política de bienestar que hemos tenido hasta ahora. Es que no lo vas a poder conjugar, ¿no? Es decir, y más aún si, por ejemplo, Donald Trump te anuncia dentro de 2 años una bajada del impuesto a sociedades al 15%, como viene defendiendo desde hace tiempo, ¿no? Claro, ya va a haber unas diferencias tan acusadas que no vas a poder gestionar, ¿no? Yo antes os contaba la anécdota de Estonia, pero para mí me parece muy representativa de cómo en esta parte de Europa está cambiando el discurso político, porque no se trata solo de Estonia, lo veo en Suecia, lo veo en Finlandia, lo estoy viendo también en prácticamente, pues en Polonia, lo estoy viendo en otros muchos países donde ya de repente, digamos, que se está empezando a hablar de decir, oye, que igual hemos ido muy, muy lejos con los derechos sociales y tenemos que empezar a preocuparnos otra vez de la productividad, entre otras cosas porque si no generamos esa economía privada rica, esa economía privada donde las empresas puedan crecer, no vamos a poder financiar los gastos de seguridad y, bueno, ya de envejecimiento y demás nos olvidamos, ¿no? Entonces, creo que todo esto, si conjugamos unos mercados con activos mucho más baratos, como tenía la bolsa europea, con esa especie de inyección económica, esa previsión de inyección económica a corto plazo que a nivel macro no nos gustará, pero que a nivel de empresas a corto plazo pues son contratos y suelen alimentar a los mercados, suelen ser bien recibidos esos planes de estímulo. Y a eso le sumamos, y si no, bueno, ahí está lo que están haciendo las industrias de defensa, ¿no? Que están volando en bolsa, ¿no? La industria militar europea. Y si a eso le sumamos además esa percepción que empieza a haber en muchos países de que tenemos que cambiar de dinámica, pues a lo mejor sí que empieza a haber ciertos pozos como para entender que la bolsa europea lo puede hacer bien en términos comparativos durante bastante tiempo. También comentaban en el chat, porque de nuevo creo que es una percepción, un comentario interesante, que los liberales están siendo muy críticos con Trump, pero que no están entendiendo que parte de toda la geoestrategia de Trump va dirigida al choque con China, ¿no? Y China es una amenaza para las libertades, supuestamente, para la libertad política, para la libertad económica, y que está, pues bueno, como forjando una especie de frente anti-China. Yo eso en su primer mandato me lo podía creer, pero ahora, no sé, dinamitando las relaciones que tiene con sus socios, no termino de verlo, ¿no? Es que dinamitando las relaciones con la Unión Europea, dinamitando las relaciones con Japón, al que le lleva atizando 48 horas, sí, dinamitando las relaciones con Corea del Sur, al que está volviendo a amenazarles con retirar sus tropas. Y muy importante, creo que hay un actor que también nos genera mucha incertidumbre, que es Elon Musk. O sea, tenemos que recordar que Elon Musk tiene muy buenas relaciones con el gobierno chino. Elon Musk ha sido un empresario que ha sido generosamente financiado por el gobierno chino, que tiene su mayor planta de producción, la mayor planta de producción de Tesla es la de Shanghái, y que está en la Casa Blanca, que es una persona que pasa muchas horas en la Casa Blanca, sí, y que incluso frecuentemente duerme en la Casa Blanca. Entonces, tampoco está claro, honestamente, a estas alturas de la película, no está claro que esa agenda contra China sea tan clara. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a lo que lleva diciendo el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en los últimos años, pues sí tiene ese discurso anti-China. Pero tampoco hemos visto un Trump demasiado efervescente contra China en las últimas semanas y meses. Incluso a la hora de anunciar los aranceles fue mucho más duro con Canadá, con México, incluso con la amenaza a Europa. Es que, corregidme si me equivoco, pero Trump le ha puesto más aranceles a Canadá que a China. Bueno, se los puso, luego se los quitó parcialmente, luego se los quitó del todo. Ahora vamos a ver qué ocurre en abril. Bueno, sí, veremos lo que pasa en abril, pero es que si a Canadá le mete un 25%... Trump ha anunciado un arancel del 25% a Europa, que veremos qué pasa, porque... Bueno, aquí, o sea, siempre que digamos algo veremos qué pasa. No lo vamos a repetir todo el rato porque, claro... Pero a China, hasta donde yo sé, le ha metido un arancel del 10% y luego otra vez otro arancel del 10%, un 20%. A Canadá un 25%. A la Unión Europea parece que va a ser otro 25%. A México otro 25%. Ostras, si es que hasta conviene ser chino con Trump ahora mismo. A ver, lo que es verdad que China ya tenía aranceles antes, ¿no? Pero Sí. Aún así, desde luego, la nueva ofensiva arancelaria de momento ha sido más liviana con China que con Canadá. No sé si quizá porque eso es algo que tendía a pensarlo cuando creía que parte de esta guerra arancelaria podía ir de farol. No sé si porque los aranceles a China sí van en serio y no se van a retirar y por tanto hay que ir de un modo un tanto más pausado porque sabes que va a tener represalias y que la desescalada va a ser mucho más complicada. Mientras que con Canadá, si todo es un farol de verdad, pues claro, tú puedes decir, te voy a meter un arancel del 200%, pero si luego no lo subes, pues como, o sea, generas incertidumbre, etcétera, pero
pero sabes que no lo vas a terminar poniendo y por tanto se te va la fuerza por la boca. Pero bueno, en algún momento esta política arancelaria de faroles va a tener que definirse de una manera o de otra. No puedes estar posponiendo continuamente los aranceles. Parece que el 2 de abril vaya a ser el día de la verdad para los aranceles contra la Unión Europea, contra los productos agrarios. Claro, si el 2 de abril, o el 1 o el 3, me da igual, vuelves a decir, no, mira, es que los de Canadá y México otro mes y luego todos estos, pues también los retrasamos otro mes. Ahí va a quedar como una charlotada continuada lo que está haciendo Trump, aún en mayor medida que hasta el momento, que bueno, hasta el momento podría decir, bueno, pues se está haciendo el loco para desconcertar a todo el mundo, pero claro, no puedes estar siempre así. Luego también hay otro, o sea, yo sí que reconozco que dentro del entorno de Trump tenemos a personas que tienen muy claro que son, digamos, halcones contra China, o sea, eso es un hecho. También está Elon Musk, insisto, pero tampoco podemos olvidar que Pekín también se mueve y que Pekín también actúa y también maniobra. Es decir, ¿qué está haciendo en las últimas semanas? Hombre, Donald Trump prácticamente ha desatado una guerra política y una guerra campal, diplomática e incluso potencialmente, en fin, ha puesto incluso en cuestionamiento el futuro de la OTAN. Él no, pero lo ha hecho Elon Musk. Es decir, que es una persona que ahora mismo está muy metida dentro del gobierno porque incluso participa en el gabinete presidencial, ¿no? Ya lleva dos gabinetes participando. Entonces, claro, por un lado, lo que tenemos es a Donald Trump desatando un choque frontal contra lo que han sido las instituciones atlánticas, y por otro lado, lo que tenemos es a Pekín acercándose a Europa, ¿no? Tendiendo puentes. Y claro, en ese momento tú tienes que, si tú te sitúas en Bruselas, tú te sitúas en el papel, en el lugar de las capitales europeas, pues a lo mejor te empiezas a plantear mantener conversaciones con China o tratar de buscar acuerdos con China, ¿no? Entonces, claro, todo esto podemos esa es la tesis de muchas formas, ¿no? Esa es la tesis de Sánchez, que aquí se le ha criticado mucho, pero... Claro, exactamente. Antes de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca, Sánchez estuvo hablando tuvo 2 reuniones, creo, con Xi Jinping, ¿no? Sí, de hecho ha hecho varios viajes y de hecho yo tengo que decirte, nosotros en el equipo tenemos compañeros chinos. O sea, es una realidad que vivimos muy de cerca. Entonces dentro del equipo tenemos compañeros que son directamente chinos, ¿no? Y ellos nos cuentan, cuando viajan a China, que Pedro Sánchez es relativamente conocido porque es uno de los líderes europeos que más ha visitado el país en los últimos años, ¿no? Y además con un discurso muy próximo, muy cercano. Bueno, de hecho, la posición de Sánchez respecto a los aranceles, al coche eléctrico chino en Europa fue clarividente, ¿no? Él estaba a favor de imponer aranceles al coche eléctrico chino, a la llegada de coches fabricados en China, pero hizo un viaje a China y de repente llegó y se convirtió en el embajador o uno de los mayores críticos contra ese tipo de política, ¿no? Y al final no sé si se abstuvieron. Pero la cuestión es que China también se está moviendo. Entonces yo desde un punto de vista de estrategia geopolítica, tampoco sé si entiendo mucho que si tú realmente quieres generar un marco férreo, una unión férrea, un muro de contención contra China, tu primera acción sea atacar directamente a Japón, poner en cuestión la seguridad de Taiwán, amenazar a Taiwán con ponerles un montón de aranceles, amenazar a Corea del Sur con ponerles un montón de aranceles y atacar a la Unión Europea. No sé si eso es lo que dice el manual. No lo sé, es decir, a lo mejor sí, porque va 5 dimensiones más allá, pero que también quiero decir que todo se puede conjeturar y todos podemos revestirlos con una clarividencia, un mensaje y una estrategia donde todo parezca muy lógico, ¿no? Pero realmente, si nos paramos a pensar, decimos, oye, si yo a ti te pego, Juan, una patada, a lo mejor tú luego no estás deseando unirte a mí contra Óscar, ¿no? A lo mejor empiezas a hablar con Óscar y dices, oye, al tío este que le den. Pues no lo sé. Sí, o buscas otros aliados o sigues otro camino para tratar de resolver los conflictos que tú tienes distinto a la dependencia de este último, que es en parte lo que dice Europa que quiere empezar a hacer. Por ejemplo, Donald Trump, otro punto que aquí genera muchos interrogantes, ¿no? Donald Trump lleva meses hablando del gas natural licuado como el nuevo maná de la industria energética norteamericana, ¿no? Lleva meses hablando de que hay que colocar gas natural licuado por todo el mundo y a cualquier precio. Para que el gas natural licuado de Estados Unidos realmente tenga un recorrido más acelerado, se necesita que las sanciones al gas ruso se mantengan, esencialmente porque Europa es un enorme comprador en el mercado internacional de gas natural licuado. Si el gas ruso volviera a fluir, ya no totalmente como a los niveles de 2021, pero si volviese a fluir parcialmente Europa, los precios del gas natural bajarían y muchas de esas inversiones en la industria del GNL en Estados Unidos probablemente se aplazarían. Entonces, claro, por un lado nos encontramos al presidente que supuestamente había llegado con la bandera del GNL, Drill Baby Drill, pero sobre todo GNL, ¿no? Le hablaba sobre todo de GNL,
como el nuevo maná, como la nueva fuente de petrodólares, como la nueva fuente de enormes recursos financieros, pero al mismo tiempo luego nos está diciendo que hay que colaborar y cooperar con Rusia. Entonces tampoco queda muy claro. De hecho, si vemos lo que está ocurriendo con las acciones, por ejemplo, de gas natural en bolsa, están viviendo muchísima incertidumbre, están viviendo unas caídas, unas correcciones que han sido adelantadas al tiempo y no tiene tanto que ver con ese marco recesivo, sino con la idea de, oye, que realmente parece que quiere estrechar los brazos con Rusia. Si se levantan las sanciones con Rusia, es posible que la industria del GNL norteamericana de Estados Unidos lo pase mal durante los próximos años. Entonces, claro, a mí me habían contado que Donald Trump era el líder del gas natural licuado en Estados Unidos, pero ahora por contra tenemos la política respecto a Rusia. Entonces, las dos estrategias las podemos revestir con un grado de inteligencia, de clarividencia única por parte del líder. Pero lo que hay son muchas incongruencias. Y esas incongruencias, y ya para ir terminando, pero no pueden responder precisamente a lo que comentabas con respecto a China, pero que es válido con respecto a casi cualquier orientación política y económica, también con los aranceles, que dentro del equipo de Donald Trump hay tanta gente con tantas ideas tan diversas y contrapuestas que está tirando de él en unas direcciones o en otras que al final le lleva a seguir un camino de incoherencias, porque si él no tiene las ideas claras más allá de America First, y tienen que ser otros los que le digan, mira, para que America sea first tienes que seguir este camino, pero claro, si te están marcando distintos caminos, cada momento pues tú vas dando palos de ciego, obviamente. Puede ser, y de hecho ocurre porque es verdad que dentro de su entorno tenemos a perfiles muy, muy diferentes. Solo tenemos que ver las posiciones respecto a Ucrania, por ejemplo, o respecto a Rusia. Tenemos auténticos halcones en apoyo de Ucrania, por ejemplo, su asesor de seguridad nacional, Walls, que era congresista por Florida. Estamos hablando de una persona que estaba exigiendo a la administración Biden entregar armas a Ucrania de alto nivel, ¿no? Las armas que podían ganar la guerra. Es decir, no mandar Bradleys viejos, sino mandar toneladas de equipos nuevos y darles una gran cantidad de ellos para que pudieran poner aprietos a Rusia sobre el terreno. Pero al mismo tiempo tenemos a Vance, por ejemplo, que desde su primer día como senador y desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania estuvo en contra de cualquier apoyo a Ucrania, ¿no? Entonces, claro, hay dos posiciones muy diferentes que en cambio están muy cerca del presidente. Su vicepresidente, al que le ha dado además un peso enorme en el gabinete, y su asesor de seguridad nacional, ¿no? Claro, ¿cómo conciliar estos planteamientos que son hasta cierto punto antagónicos? Pues puede ser que ahí esté la explicación de esta especie de péndulo constante, ¿no? No lo sé. Porque al final, también como decías, el populismo, una de las cosas que exige y por la que se selecciona el personal es la lealtad al líder. Entonces, claro, si toda esta gente es leal, pero con ideas contradictorias, pues te terminas rodeando de gente que sí, te quiere mucho y te admira mucho y se somete mucho a ti, pero que no casan entre ellos. No, también el enfrentamiento que se ha comentado entre Marco Rubio y Elon Musk, ¿no? Iría por ahí. Y de hecho, yo invitaría a todas las personas que nos están viendo a fijarse en cómo se dirigen al presidente todos los miembros de su gabinete, porque es algo que no tiene muchos precedentes. Es decir, estamos hablando de un trato, hombre, siempre al presidente pues, ha habido un respeto especial, siempre ha habido un reconocimiento, pero aquí estamos hablando de auténtica adulación en público y eso tampoco ha sido muy habitual. Y si no, tan solo tenemos que hacer, yo invito a toda la gente que nos está viendo a que siga pues un poco las declaraciones del secretario de Defensa, sin ir más lejos, ¿no? Que es una de las personas más importantes del gabinete y que, bueno, pues que lo que diga Trump es... No hay más, ¿no? Puede ser, Juan, evidentemente, un líder, si tú quieres dirigir ese bloque de forma monolítica, necesitas esa adhesión personal. Y además, en el primer mandato hay que recordar que Trump fue una auténtica trituradora de profesionales en su entorno, precisamente porque consideraban que no eran del todo leales o que no mantenían un discurso demasiado uniforme, ¿no? Es decir, que cada uno iba un poco por libre, que mantenían sus cuitas. Entonces, lo que buscaban es, no. El discurso es el de Donald Trump. Luego se influirá de una forma u otra, pero aquí todo es Donald Trump. Puede ser. Muy bien, pues ya llevamos hora y cuarto de tertulia sobre cómo invertir en este contexto turbulento, incierto, volátil. Por supuesto, desde una perspectiva económica, pero también por lo que hemos estado hablando ahora en la última parte de la tertulia, política, ¿no? Porque
Si dijeras, oye, el plan político está muy marcado y luego la economía queda subordinada a la política y si hay que ir en una dirección económica se va y si hay que ir en otra se va, pero todo subordinado a un plan político bien trazado. Pero tampoco parece que eso sea así de momento. Se me ha vuelto a desconectar la cámara, hoy se está sobrecalentando mucho, ya me disculparéis. Es lo que hay. Tengo incluso la serpiente está bien y no funciona. Bueno, lo dicho. Muchas gracias por esta hora y cuarto de tertulia. Recordad, todos los que nos habéis acompañado, que el próximo 23 de marzo en vuestro canal, pero bueno, hay que registrarse antes, hay que apuntarse, mantendréis una sesión de presentación del curso de Visual Factory con la Universidad de las Hespérides para aprender a analizar los mercados desde una perspectiva financiera, pero también con cierto enfoque de macroeconomía, incluso de geopolítica en algunos casos. Sí, y con un montón de profesionales de primera y yo honestamente creo que es un programa que va a merecer muchísimo la pena. No es porque lo hayamos trabajado nosotros, sino porque es que me acuerdo que cuando Óscar nos puso este planteamiento encima de la mesa, lo que enseguida buscamos fue decir, vale, no vamos a hacer el típico curso, de estos abunda mucho, lo que tenemos que brindar es algo que sea diferente, ¿no? Algo que tenga un valor añadido propio, algo que realmente marque una diferencia. Entonces, hemos estado meses trabajando un poco en esta línea y honestamente creo que es un programa que complementa muy bien muchos perfiles profesionales y que puede ser de enorme ayuda a esas personas que tienen unos ahorros y que quieren aprender a gestionarlos de mejor forma posible, que quieren aprender finanzas de verdad, pero de una forma aplicada, ¿no? Y a un montón de mercados diferentes. Oye, que quiero saber cómo funcionan las materias primas, que quiero saber qué demonios está pasando con las criptos o que quiero aprender a desenvolverme no solo en renta variable, sino también en renta fija. Entonces yo creo que va a merecer mucho la pena. Óscar, ¿qué dirías tú a los que se estén pensando si apuntarse, si no apuntarse, si explorarlo más, menos? Bueno, o sea, creo que al final lo que es invertir es fácil. O sea, te metes en cualquier broker y compras acciones, pero invertir sabiendo lo que haces no es tan sencillo, ¿no? Y sobre todo hacerlo de forma diversificada, hacerlo poner los huevos en diferentes cestas. Y aquí hay algo muy gracioso, ¿no? Porque a veces hablo con amigos de inversión, me preguntan cosas y me dicen, no, yo tengo una cartera súper diversificada. Yo invierto en MSCI World, que es un ETF que parece que compras acciones de todo el mundo, entonces si va mal la economía de un país, pues ya te compensará la economía de otros países. Bueno, el MSCI World tiene prácticamente pues igual el 70% de acciones americanas, ¿no? Entonces, básicamente comprar SP500. Así que bueno, yo creo que para quien quiera empezar a invertir es lo mejor que hay. O sea, sin más. O sea, yo creo que no hay nada mejor. Y es que además, si me lo permites, y Juan, muy rápidamente, pero sí, hay una anécdota muy interesante que yo he escuchado muchas veces y que es cierto, ¿no? Y que tiene que ver con los partícipes del Fidelity Magellan, ¿no? Uno de los mejores fondos de toda la historia, ¿no? El fondo que muchos de nuestros espectadores conocerán porque era el gestionado por Peter Lynch, ¿no? Y resulta que el fondo tuvo unos resultados espectaculares, unos resultados analizados muy buenos, pero la mayor parte de los partícipes tuvieron resultados mediocres. Y esto es porque, bueno, ellos hacían un seguidismo de lo que escuchaban, de los resultados históricos, pero no sabían muy bien en qué estaban invirtiendo. Entonces, cuando ocurrían cosas como las que hemos visto en los últimos días, de repente liquidaban posiciones, se producían esos rebotes inesperados porque las empresas realmente tenían valor, se lo perdían. Y entonces es curioso cómo uno de los productos financieros de inversión colectiva más exitosos de todos los tiempos, pues para la mayor parte de sus partícipes generó rendimientos mediocres, y eso tuvo mucho que ver con la falta de formación financiera y de saber exactamente qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y esto es lo que nos dice un poco la evidencia. Y otra cuestión muy rápida, otro ejemplo muy rápido, y ya con eso prometo acabar. En España hay 850.000 millones de euros en fondos de inversión colectiva y similares, según datos de Inverco. En los últimos 5 años, pese a que los mercados lo han hecho muy bien, incluso pese a que hasta la renta fija lo ha hecho razonablemente bien, la rentabilidad anualizada media de estos 850.000 millones ha sido del 2,45%, es decir, no ha cubierto ni la inflación. Esto quiere decir que incluso cuando los ahorradores españoles han querido invertir, no han sabido cómo hacerlo y al final han optado por lo que
el comercial de un banco de turno le ha puesto sobre la mesa, que generalmente son productos con comisiones muy altas y unas construcciones muy pobres. Entonces, esto supone un coste de oportunidad terrible que no nos podemos permitir. No nos podemos permitir en un momento, además, donde nos enfrentamos a un horizonte, aquí lo habéis tratado en tu canal, Juan, muchas veces, ¿no? Pues del envejecimiento demográfico, de la viabilidad del sistema de pensiones, etcétera, etcétera. No nos podemos permitir todo esto. Entonces, los recursos están, pero hay que saber cómo aprovecharlos. Y yo creo que este programa nos da las bases para poder hacerlo en diferentes campos, ¿no? Como decía Óscar. No lo hemos mencionado porque al final los protagonistas del curso sois vosotros, pero bueno, también estamos en mi canal, ¿no? Y supongo que a la gente le interesará. Yo también doy clase en el curso, tanto en algunos módulos más propios de Visual Factory, como también en el curso de macroeconomía, el módulo de macroeconomía que inserta la Universidad de las Hespérides, ¿no? Entonces, bueno, que también os acompañaré en la aventura. Sí. Yo por poner un par de matices, y ya por cerrar el tema, el primero es que el directo no solo se retransmitirá en nuestros canales de YouTube, sino que partirá de una reunión de Zoom, de la plataforma Zoom, donde quien se apunte en el enlace puede participar en esa reunión de Zoom y mandar sus preguntas. O sea, solo responderemos a la gente que se apunte en el enlace. Y luego, ya por la última, Adrián Quintín ha hecho una pregunta que es: Óscar, para diversificar más tu cartera, ¿qué recomiendas? No hay ninguna recomendación que yo te pueda hacer sin conocer tu caso personal, pero es que ni yo ni nadie. No existe una estrategia de inversión aplicable para todo el mundo. Un ejemplo muy sencillo: una persona que tenga 70 años y que le quede, pues, lamentablemente, pues, un periodo vital más corto, tendrá menos capacidad de arriesgarse. Una persona muy joven puede tolerar que invierta a largo plazo, puede tolerar un riesgo mucho más alto, ¿no? Y también esperar rentabilidades más altas. Existen herramientas para gestionar riesgos. Existen herramientas para saber qué cartera se adapta mejor a ti, qué porcentaje invertir en cada cosa, qué riesgo, en función de la rentabilidad y el plazo que esperas, se adapta mejor a ti, ¿no? Y todas esas herramientas que utilizan los profesionales son lo que se aprenderá en el curso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy buena idea hacer esta formación, aparte del título universitario, porque sirve para aprender y creo que es lo mejor que hay para aprender finanzas y aprender a invertir aplicado a tu caso y al de tu empresa en caso de que la tengas, ¿no? Y de nuevo, no podemos dar todavía el precio, pues porque no depende de nosotros, pero ya os digo que nos hemos encargado de que sea muy accesible. Y nada, ya daremos toda la información necesaria en la reunión del día 23, así que quien quiera que se apunte. Curso de inversión multimercado de Visual Factory y de la Universidad de las Hespérides, aunque el grueso del curso lo habéis movido desde luego vosotros desde Visual Politik y Visual Economic y ahora Visual Factory, ¿no? Pues muchísimas gracias, Enrique, Óscar, ha sido un placer. Espero que hayáis estado a gusto. Yo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante sobre el contexto complicado en el que ahora nos movemos. Nos hemos movido en los últimos días y parece que la presidencia de Trump va a estar caracterizada por esta montaña rusa hacia un destino un tanto desconocido. Pero bueno, seguiremos analizándolo en la medida en que podamos durante los próximos años. Muchísimas gracias, Juan. Un auténtico placer. Pues muchas gracias y nos vemos el día 23, que yo también apareceré un ratillo por ese directo, esa sesión de presentación del curso. Un placer. Estupendo. Chao. Bueno, pues un placer. Hasta entonces. Y a todos los demás, pues muchas gracias por habernos acompañado durante esta más de una hora. Espero que los comentarios que aquí se han vertido sobre finanzas, economía, también política y geopolítica, os hayan enriquecido para comprender mejor la situación en la que estamos. Ha sido un placer y acordaos, si estáis interesados en el curso, os podéis apuntar pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Nos volvemos a ver pronto en otro directo. Hasta entonces.